El 7 de diciembre de 1941, el enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón seguía siendo, en Washington, una crisis gestionada mediante decisiones políticas y económicas, no una guerra declarada. Desde meses atrás, la administración de Franklin D. Roosevelt había optado por una estrategia de presión gradual basada en sanciones, culminada durante el verano con la interrupción casi total del suministro de petróleo a Japón. Aquella medida no se concibió como un paso hacia el conflicto armado, sino como un instrumento destinado a forzar un reajuste estratégico. Contener la expansión japonesa en China y el sudeste asiático sin desencadenar un choque directo con una potencia industrialmente superior. En ese marco, el gobierno estadounidense asumía que Tokio acabaría enfrentándose a una elección difícil pero racional, entre retroceder diplomáticamente o aceptar un enfrentamiento que, a medio plazo, no podía sostener. Ese razonamiento no carecía de fundamento. Japón dependía de importaciones para sostener su economía y su maquinaria militar, y el embargo lo privaba de alrededor del 80% de su consumo de crudo. Las reservas estratégicas podían sostener operaciones durante un tiempo limitado, pero no una guerra prolongada contra un adversario capaz de multiplicar su producción naval y aérea año tras año. Desde Washington, el embargo se concebía como un instrumento de presión reversible, una advertencia severa que dejaba abierta la puerta a la negociación. Desde Tokio, en cambio, fue interpretado como una sentencia. La cúpula militar japonesa no lo leyó como una invitación a transigir, sino como la confirmación de que el margen de maniobra se había cerrado. Si Japón aceptaba las condiciones estadounidenses, debía renunciar no solo a conquistas recientes, sino al proyecto imperial que justificaba el dominio militar interno desde hacía una década. Esta divergencia de percepciones explica por qué ambos gobiernos avanzaban hacia la guerra sin compartir una comprensión común del riesgo. Mientras en Washington se asumía que Japón dirigiría su primer golpe contra objetivos coloniales británicos o neerlandeses, asegurando recursos en el sudeste asiático antes de arriesgar un enfrentamiento directo con Estados Unidos, en Tokio se había tomado una decisión distinta. Para el alto mando japonés, la ofensiva hacia el sur solo era viable si se neutralizaba de antemano la capacidad estadounidense de interferir desde Hawái. Pearl Harbor no era un objetivo secundario ni un gesto simbólico. Era el eje que debía garantizar libertad de acción durante los primeros meses de guerra. La subestimación estadounidense no fue producto de desidia, sino de una lectura estratégica basada en precedentes. Hasta 1941, ninguna potencia había demostrado de forma concluyente que una fuerza aeronaval pudiera proyectar poder ofensivo decisivo a miles de kilómetros de sus bases sin ser detectada. Los portaaviones eran reconocidos como herramientas importantes, pero todavía coexistían con una doctrina que seguía otorgando centralidad al acorazado como instrumento definitivo del combate naval. El ataque británico contra la flota italiana en Tarento, en noviembre de 1940, había mostrado el potencial del ataque aéreo contra buques fondeados, pero muchos planificadores estadounidenses lo consideraban una excepción favorecida por circunstancias particulares, no un modelo replicable a escala oceánica. Para la Marina Imperial japonesa, en cambio, Tarento confirmó una intuición que llevaba años desarrollándose. Desde principios de la década de 1930, sectores de la aviación naval japonesa habían defendido que el portaaviones no debía ser un auxiliar de la flota de batalla, sino un arma estratégica independiente. Isoroku Yamamoto, nombrado comandante en jefe de la flota combinada en 1939, fue el principal articulador de esa visión. No era un ideólogo temerario ni un creyente ingenuo en la victoria fácil. Al contrario, había vivido en Estados Unidos, conocía su capacidad industrial y había advertido repetidamente que una guerra prolongada conduciría al desastre japonés. Precisamente por eso, cuando la decisión política de guerra se volvió irreversible, Yamamoto insistió en que el primer golpe debía ser devastador y ganar tiempo, aunque solo fuera tiempo. La Operación Z fue el resultado de ese razonamiento. No se trataba de derrotar a Estados Unidos, sino de paralizar su flota del Pacífico el tiempo suficiente para que Japón asegurara un perímetro defensivo rico en recursos y difícil de penetrar. Para ejecutar un plan de esa magnitud, Yamamoto exigió un nivel de secreto y preparación inusual. Desde la primavera de 1941, su Estado Mayor recopiló información detallada sobre Pearl Harbor. Profundidad del puerto, disposición de fondeaderos, horarios de actividad, defensas antiaéreas y rutinas de la flota. El problema técnico de lanzar torpedos en aguas poco profundas fue resuelto mediante modificaciones específicas que permitían a los proyectiles estabilizarse tras el impacto inicial sin clavarse en el fondo. El espionaje en Hawái fue sistemático y constante.
Bajo cobertura diplomática, un oficial naval japonés transmitió durante meses informes precisos sobre la presencia de buques y las condiciones del puerto. Esa información no circuló ampliamente. El número de oficiales que conocían el objetivo real del ataque se mantuvo deliberadamente reducido hasta etapas finales del planeamiento. Incluso dentro de la flota, muchas tripulaciones no supieron su destino hasta días antes de zarpar. La compartimentación era tan estricta que una solicitud alemana de información técnica sobre Pearl Harbor, canalizada a través del agregado naval en Tokio, estuvo a punto de comprometer la operación cuando fue detectada por servicios de inteligencia aliados. El episodio se diluyó en la burocracia, interpretado como curiosidad técnica sin consecuencias inmediatas. Paradójicamente, mientras Japón blindaba su planificación operativa, ignoraba una vulnerabilidad crucial. Estados Unidos y Gran Bretaña habían logrado descifrar buena parte del tráfico diplomático japonés, lo que permitía seguir el deterioro de las negociaciones en tiempo casi real. Washington sabía que la ruptura era inminente, pero no disponía de información concreta sobre planes militares. Los códigos navales japoneses seguían siendo en gran medida opacos, y la inteligencia disponible apuntaba hacia el sudeste asiático como escenario principal. Incluso cuando, la noche del 6 de diciembre, se descifró el mensaje japonés que ponía fin a las conversaciones, no había indicios claros de dónde caería el primer golpe. En Oahu, la mañana del 7 de diciembre se desarrollaba con normalidad cuando, a las 7:55, el cielo se llenó de aviones enemigos. La primera oleada japonesa atacó con una precisión que reflejaba meses de entrenamiento. Mientras los torpederos se lanzaban contra los acorazados alineados en el puerto, los bombarderos en picado y los cazas atacaban los aeródromos para destruir la aviación estadounidense en tierra. La sorpresa fue absoluta. Los aviones norteamericanos, agrupados para prevenir sabotajes internos, fueron blancos fáciles. En el puerto, el daño fue inmediato y devastador. Buques hundidos o inutilizados, incendios descontrolados y cientos de muertos en cuestión de minutos. Cuando la segunda oleada completó el ataque, la flota de batalla estadounidense del Pacífico había quedado neutralizada. Desde el punto de vista japonés, el objetivo inmediato estaba cumplido. Desde el estadounidense, el golpe no solo fue material, sino psicológico. La guerra ya no era una posibilidad futura, había llegado sin aviso y en territorio propio. La noticia del ataque llegó a Washington pocas horas después, condensada en un mensaje que eliminó cualquier margen de interpretación. Air Raid on Pearl Harbor. This is not a drill. El secretario de Marina, Frank Knox, creyó inicialmente que debía tratarse de Filipinas. La idea de un golpe directo contra Hawái seguía resultando difícil de asimilar incluso después de ocurrido. Cuando la confirmación disipó toda duda, Knox llamó a la Casa Blanca. Franklin D. Roosevelt, informado mientras descansaba tras el almuerzo dominical, comprendió de inmediato que la política sostenida durante los meses previos había quedado anulada. El ataque había transformado una crisis gestionable en una guerra inevitable. Durante esa misma tarde, la Casa Blanca se convirtió en centro de una actividad febril. Se emitieron órdenes para proteger instalaciones estratégicas, se activaron protocolos de censura, se suspendieron vuelos civiles y se movilizó al FBI para iniciar detenciones preventivas de ciudadanos japoneses considerados potenciales amenazas. Más allá de las medidas inmediatas, el cambio fundamental fue de naturaleza política. Roosevelt ya no necesitaba convencer a un Congreso dividido ni a una opinión pública reticente. El ataque había hecho ese trabajo por él. Esa noche comenzó a redactar el discurso que presentaría al día siguiente, eligiendo deliberadamente un tono directo y acusatorio que evitaba toda complejidad diplomática. No se trataba de explicar causas, sino de fijar responsabilidades. El 8 de diciembre de 1941, el Congreso declaró la guerra a Japón con una rapidez casi unánime. El discurso presidencial, centrado en la idea de la infamia, estableció el marco moral del conflicto. Estados Unidos no entraba en guerra por ambición, sino como respuesta a una agresión traicionera. Esa narrativa no solo legitimó la movilización inmediata, sino que selló el destino del debate interno. El aislacionismo, que había limitado durante años la política exterior estadounidense, quedó políticamente anulado en cuestión de horas. 3 días después, cuando Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos, Roosevelt obtuvo sin resistencia la autorización para una guerra global. Pearl Harbor había desbloqueado todos los frenos. En Japón, el impacto inicial fue radicalmente distinto. La noticia del ataque fue recibida con euforia popular y celebraciones públicas.
La propaganda presentó el golpe como prueba de la superioridad técnica y moral de la Marina Imperial, reforzando una narrativa que sostenía que Japón había tomado la iniciativa histórica frente a potencias decadentes. En ese clima, Isoroku Yamamoto destacó por su reserva. Cuando recibió la confirmación de que la sorpresa había sido total, reaccionó con satisfacción profesional, no con entusiasmo. En conversaciones privadas expresó una preocupación que pocos compartían. El ataque había sido impecable desde el punto de vista táctico, pero podía resultar desastroso desde el estratégico. Yamamoto entendía algo que la euforia colectiva oscurecía. Pearl Harbor no había destruido la capacidad industrial de Estados Unidos ni su voluntad política. Al contrario, había unificado a una sociedad que hasta entonces estaba dividida sobre la guerra. Japón había ganado tiempo, pero ese tiempo solo tendría valor si se empleaba para consolidar un perímetro defensivo capaz de resistir una contraofensiva inevitable. Si ese objetivo no se lograba antes de que la producción estadounidense alcanzara su máximo potencial, el resultado final sería previsible. Durante los meses siguientes, los acontecimientos parecieron desmentir esos temores. Entre diciembre de 1941 y la primavera de 1942, la ofensiva japonesa avanzó con una velocidad que sorprendió incluso a sus propios planificadores. Hong Kong cayó en Navidad, Malasia se derrumbó en semanas, Singapur, considerada una fortaleza inexpugnable, capituló en febrero. Filipinas resistió solo hasta mayo, y las Indias Orientales neerlandesas quedaron bajo control japonés tras el colapso aliado en el mar de Java. En apariencia, la estrategia había funcionado. Japón había asegurado recursos vitales y establecido un perímetro vasto. Pero esa cadena de victorias ocultaba debilidades profundas. Japón carecía de la capacidad logística para sostener un imperio marítimo de tal extensión, y su industria no podía reemplazar pérdidas al ritmo que impondría una guerra prolongada. Más grave aún, el éxito inicial reforzó una premisa errónea: que Estados Unidos, enfrentado a derrotas costosas, aceptaría negociar una paz que reconociera las conquistas japonesas. Esa expectativa ignoraba el efecto político y psicológico de Pearl Harbor. El ataque no había debilitado la determinación estadounidense, la había radicalizado. En Estados Unidos, el conflicto adoptó rápidamente un carácter distinto al de la guerra en Europa. La imagen del enemigo japonés se construyó no solo como adversario militar, sino como amenaza absoluta. El ataque sorpresa, seguido por noticias de derrotas y relatos de brutalidad contra prisioneros, alimentó una percepción de guerra existencial. Esa construcción tuvo consecuencias concretas: la internación de ciudadanos nipoamericanos, la aceptación pública de bombardeos masivos contra ciudades y, más adelante, la disposición a emplear armas de destrucción sin precedentes. Pearl Harbor había convertido la Guerra del Pacífico en una guerra sin concesiones. La figura de Yamamoto quedó atrapada en esa dinámica. En Japón, fue elevado a símbolo del ingenio y la audacia. En Estados Unidos, se transformó en encarnación personal del ataque. Esa personalización tendría efectos prácticos. Para 1943, la inteligencia estadounidense había avanzado lo suficiente como para explotar el tráfico naval japonés. Cuando se interceptó un mensaje que detallaba el itinerario de inspección de Yamamoto en el Pacífico Sur, la decisión de organizar una misión específica para eliminarlo combinó cálculo militar y motivación simbólica. Derribar al arquitecto de Pearl Harbor tenía un valor que iba más allá del impacto operativo inmediato. La operación se ejecutó en abril de 1943. Cazas estadounidenses interceptaron el avión de Yamamoto y lo derribaron sobre la selva de Bougainville. Su muerte fue celebrada en Estados Unidos como un acto de justicia largamente esperada. En Japón, el alto mando ocultó la noticia durante semanas y organizó un funeral de Estado que lo presentó como héroe caído en combate. Sin embargo, su eliminación no alteró el curso de la guerra. Para entonces, la iniciativa estratégica ya había comenzado a desplazarse. Midway y Guadalcanal habían demostrado que Japón no podía sostener la ofensiva, y la maquinaria industrial estadounidense estaba entrando en pleno funcionamiento. Visto en retrospectiva, Pearl Harbor fue menos una victoria que una decisión irreversible. Desde la lógica japonesa, el ataque era coherente. Si la guerra era inevitable, había que golpear primero. Desde la lógica estadounidense, fue una agresión que exigía una respuesta total. El choque entre ambas interpretaciones selló el carácter del conflicto. La Guerra del Pacífico no sería una disputa limitada por intereses negociables, sino una confrontación que solo terminaría con la destrucción de la capacidad de resistencia de uno de los bandos.
La decisión de Yamamoto de ganar tiempo mediante un golpe preventivo partía de un diagnóstico correcto sobre la superioridad industrial estadounidense, pero fracasó en su dimensión política. Al atacar Pearl Harbor, Japón no debilitó a su enemigo, le dio una causa unificadora. Transformó una potencia reticente en una sociedad movilizada para la guerra total. Desde ese momento, cada batalla, cada isla, cada ciudad bombardeada y cada decisión extrema que siguió, fue consecuencia directa de aquella mañana de diciembre. Pearl Harbor no fue solo el inicio de la Guerra del Pacífico. Fue el momento en que la guerra se volvió inevitablemente absoluta. De Midway a Tokio, la escalada que condujo a Hiroshima. El ataque japonés contra Pearl Harbor, la mañana del 7 de diciembre de 1941, no fue decisivo por sus resultados militares inmediatos, sino por el efecto político irreversible que produjo en Estados Unidos. En términos estrictamente operativos, la ofensiva dejó 2.403 muertos y dañó o destruyó 8 acorazados, pero no logró neutralizar los portaaviones estadounidenses ni paralizar de forma duradera la capacidad naval del Pacífico. Su impacto real fue interno. Eliminó de un solo golpe el prolongado debate estadounidense sobre la entrada en la guerra y transformó una sociedad aún dividida en una nación movilizada para un conflicto total, donde la disensión política dejó de ser tolerable y la guerra pasó a concebirse como una necesidad histórica ineludible. Hasta ese momento, la administración de Franklin D. Roosevelt había avanzado con cautela. El apoyo material a Gran Bretaña y China coexistía con una opinión pública mayoritariamente reacia a una guerra directa, y el margen político del presidente dependía de mantener esa ambigüedad estratégica. El ataque permitió a Roosevelt fijar un marco moral absoluto que anuló cualquier discusión previa. En su discurso ante el Congreso el 8 de diciembre, evitó deliberadamente toda referencia al contexto diplomático anterior, incluidas las sanciones petroleras impuestas a Japón, y eligió la palabra infamia como eje narrativo del acontecimiento. No se trataba de explicar, sino de condenar, no de contextualizar, sino de establecer una ruptura moral sin retorno. La declaración de guerra fue aprobada con un solo voto en contra. 3 días después, cuando Alemania declaró la guerra a Estados Unidos, el presidente obtuvo autorización para un conflicto global sin resistencia parlamentaria significativa, consolidando un consenso que ya no se basaba en cálculo estratégico, sino en imperativo moral. La consecuencia inmediata fue una reorganización acelerada del aparato militar y de inteligencia, impulsada por la convicción de que las fallas que habían permitido Pearl Harbor no podían repetirse. Antes de diciembre de 1941, la inteligencia de señales estadounidense existía como una capacidad técnica fragmentada, dispersa entre estaciones en Hawái, Filipinas y la costa oeste, sin una estructura central que integrara análisis y operación. El descifrado del sistema diplomático japonés Purple había sido logrado en 1940 por el equipo dirigido por William Friedman, pero el código naval JAN-25, responsable de transmitir órdenes operativas, seguía siendo en gran medida impenetrable. Pearl Harbor convirtió esa limitación técnica en un problema estratégico intolerable, y la presión política generada por el ataque eliminó cualquier resistencia institucional a una expansión masiva de recursos y personal. A comienzos de 1942, la criptografía dejó de ser un ejercicio analítico relativamente aislado para convertirse en un instrumento operativo central. Los equipos se ampliaron de forma drástica, se aceleró la formación de traductores y analistas, y se incorporaron sistemas de tarjetas perforadas de IBM para clasificar volúmenes masivos de tráfico interceptado. El objetivo ya no era acumular información, sino producir inferencias concretas utilizables por comandantes en tiempo real. Aunque el JN-25 no pudo romperse completamente, el análisis sistemático de fragmentos permitió identificar patrones recurrentes, indicativos de llamada, frecuencias, horarios de transmisión y formatos estandarizados que, combinados, revelaban concentraciones navales y preparativos ofensivos con suficiente antelación para influir en la planificación operativa. En la primavera de 1942, ese enfoque comenzó a dar resultados tangibles, un incremento anómalo de tráfico japonés con referencias repetidas a un objetivo identificado como AF llamó la atención de los analistas. Para confirmar su identidad, la estación de Midway transmitió deliberadamente un mensaje no cifrado informando de una supuesta escasez de agua potable. Días después, una interceptación japonesa mencionó que AF sufría problemas de abastecimiento. La inferencia quedó confirmada sin ambigüedad. Midway era el objetivo, y la flota japonesa se dirigía hacia él.
La batalla que siguió, entre el 4 y el 7 de junio de 1942, fue consecuencia directa de esa ventaja de inteligencia construida durante meses de trabajo sistemático. 4 portaaviones japoneses, Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, fueron hundidos junto con 248 aviones y tripulaciones cuya formación había requerido años. Estados Unidos perdió el Yorktown y alrededor de 150 aviones, pero el intercambio fue decisivamente asimétrico. Japón carecía de la capacidad industrial necesaria para reemplazar esas pérdidas en un plazo razonable. Más importante aún, Midway confirmó algo fundamental para el mando estadounidense. La inteligencia de señales, incluso con descifrado parcial, podía traducirse en una ventaja decisiva si se integraba de forma coherente en la planificación táctica y estratégica. Ese aprendizaje modificó progresivamente la lógica de la guerra en el Pacífico. La inteligencia ya no se limitaría a anticipar movimientos enemigos, podía emplearse de forma ofensiva para golpear elementos específicos del sistema adversario. En abril de 1943, una interceptación procedente de Rabaul ofreció una oportunidad sin precedentes en ese sentido. El mensaje detallaba con una precisión inusual el itinerario de inspección del almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada japonesa. Incluía hora de despegue, duración exacta del vuelo, tipo de aeronave, escolta prevista y aeródromos de destino, proporcionando una imagen completa de una operación que, hasta entonces, habría sido considerada inalcanzable. Desde el punto de vista técnico, la misión era viable, aunque extremadamente exigente. Cazas P-38 Lightning basados en Guadalcanal podían alcanzar el punto de intercepción empleando tanques suplementarios y una navegación de precisión absoluta. El vuelo requeriría recorrer más de 400 millas sobre el océano a baja altura, mantener silencio radioeléctrico total y ejecutar la intercepción con un margen de error inferior a 2 minutos. No existía redundancia operativa. Cualquier fallo implicaría el fracaso completo de la misión y la pérdida del factor sorpresa. La decisión de ejecutar la operación generó un debate que superaba el ámbito estrictamente militar. Existían 2 riesgos principales. El primero era revelar que el código naval japonés había sido comprometido, lo que obligaría al enemigo a modificar su sistema de comunicaciones. El segundo era establecer un precedente político y moral, la eliminación deliberada de un comandante enemigo de primer nivel. El almirante Chester Nimitz consideró que la decisión excedía su autoridad y solicitó aprobación política. Tras consultas con el secretario de Marina y la Casa Blanca, Roosevelt autorizó la operación, evaluando que Yamamoto constituía un objetivo militar legítimo y que su eliminación podía desorganizar el mando japonés en un momento crítico de la campaña de Guadalcanal. La autorización incluyó una condición explícita destinada a proteger la fuente de inteligencia. El ataque debía poder explicarse como una intercepción fortuita durante una patrulla aérea, no como resultado de comunicaciones descifradas. Se ordenó destruir los registros de planificación inmediatamente después de la misión y limitar el círculo de conocimiento al mínimo indispensable, reforzando la idea de que el éxito táctico no debía comprometer la ventaja estratégica a largo plazo. El 18 de abril de 1943, 18 P-38 despegaron desde Henderson Field bajo el mando del mayor John Mitchell. Volaron a 50 pies sobre el océano durante más de 4 horas, ajustando velocidad y consumo mediante cálculo continuo. A las 9:34, avistaron exactamente la formación prevista. 2 bombarderos Mitsubishi G-4M escoltados por 6 cazas Cero. Tras un combate breve y concentrado, el teniente Rex Barber derribó el aparato que transportaba a Yamamoto. El avión se estrelló en la selva de Bougainville. Yamamoto murió en el impacto, cerrando una operación ejecutada con precisión milimétrica. La noticia fue ocultada por el alto mando japonés durante semanas. Cuando finalmente se hizo pública, se presentó como una muerte heroica en combate, acompañada de un funeral de Estado destinado a preservar la cohesión interna y evitar cualquier percepción de vulnerabilidad. No se reconoció ninguna falla de seguridad ni compromiso de comunicaciones. Para Estados Unidos, la operación confirmó algo más profundo que un éxito táctico puntual. Demostró que la guerra podía dirigirse no solo contra fuerzas armadas, sino contra individuos clave cuya eliminación podía alterar el funcionamiento del sistema enemigo. Ese precedente marcó una transición conceptual decisiva. La lógica del conflicto dejó de centrarse exclusivamente en el enfrentamiento directo de fuerzas y comenzó a orientarse hacia la identificación y destrucción de los elementos considerados críticos para la capacidad de resistencia del adversario. En su forma inicial, esa lógica se aplicó contra un comandante.
Con el tiempo se extendería a escalas mucho mayores. A finales de 1943 y comienzos de 1944, el foco estratégico estadounidense se desplazó progresivamente hacia el archipiélago japonés. La campaña de bombardeo estratégico fue concebida inicialmente como un esfuerzo de precisión contra instalaciones industriales específicas. El B-29 Superfortress, diseñado para operar a gran altitud y largo alcance, debía destruir fábricas de motores, plantas químicas y arsenales mediante bombardeo diurno de alta precisión. La realidad operacional frustró esas expectativas. La meteorología, los vientos de chorro y las limitaciones técnicas dispersaron las formaciones y redujeron la efectividad, mientras que las pérdidas, aunque asumibles, no produjeron una degradación industrial proporcional. Cuando el general Curtis LeMay asumió el mando del 21 Comando de Bombarderos en enero de 1945, concluyó que el enfoque debía cambiar de manera radical. Los análisis de inteligencia mostraban que la industria japonesa estaba integrada en el tejido urbano. Pequeños talleres y fábricas coexistían con viviendas construidas mayoritariamente de madera y papel, con densidades extremas. LeMay determinó que el bombardeo incendiario nocturno a baja altitud maximizaría la destrucción y reduciría las pérdidas propias, invirtiendo la lógica inicial de precisión por una lógica de saturación. La decisión fue tomada bajo autoridad operativa, sin consulta previa a Washington. En la noche del 9 al 10 de marzo de 1945, más de 300 B-29 atacaron Tokio con bombas incendiarias. La tormenta de fuego resultante destruyó extensas áreas urbanas y causó decenas de miles de muertos en una sola noche. La operación demostró de forma inequívoca que la destrucción masiva de ciudades era técnicamente viable, militarmente eficiente y políticamente tolerable dentro del marco estratégico adoptado. En ese punto, la lógica del castigo había sustituido definitivamente a la lógica de la ofensa inicial. El objetivo ya no era responder a Pearl Harbor, sino quebrar la capacidad y la voluntad de resistencia del Estado japonés mediante la destrucción sistemática de su infraestructura urbana y social. La escalada continuaría. El bombardeo incendiario de Tokio no fue concebido como una excepción, sino como la validación empírica de una nueva doctrina. La magnitud de la destrucción, lograda con pérdidas relativamente bajas para los atacantes, confirmó al mando estadounidense que la devastación sistemática de áreas urbanas podía producir resultados estratégicos más rápidos que el bombardeo de precisión. La experiencia de Tokio se convirtió en modelo. En los meses siguientes, el 21 Comando de Bombarderos extendió el método a otras ciudades japonesas, transformando el bombardeo estratégico en una campaña de aniquilación urbana sostenida que ya no distinguía entre infraestructura industrial y tejido residencial, porque ambos eran considerados partes inseparables del mismo sistema productivo. Paralelamente, la guerra económica alcanzó su fase final. El minado aéreo de puertos y rutas marítimas interiores, combinado con el bloqueo submarino, paralizó el transporte de alimentos y materias primas. Japón, dependiente de importaciones para sostener a su población urbana, vio colapsar su sistema logístico interno. Las raciones descendieron por debajo de niveles de subsistencia y la desorganización administrativa impidió cualquier respuesta eficaz. Para el verano de 1945, el Estado japonés seguía combatiendo militarmente, pero había perdido la capacidad material de sostener la guerra en términos funcionales. En ese contexto, el Proyecto Manhattan dejó de ser una iniciativa científica extraordinaria para convertirse en una opción operativa concreta. Cuando Harry S. Truman asumió la presidencia en abril de 1945, fue informado de inmediato de la existencia del arma y de su inminente disponibilidad. El proyecto había absorbido recursos financieros y humanos a una escala que hacía políticamente inviable su cancelación. La bomba no se concebía como un experimento, sino como la culminación lógica de una trayectoria estratégica que ya había normalizado la destrucción masiva como herramienta legítima para forzar la rendición. El comité provisional, convocado para asesorar sobre el empleo del arma, evaluó distintas alternativas, incluida una demostración técnica sin víctimas o un ataque contra un objetivo militar aislado. Ninguna fue considerada convincente. El consenso fue que solo la destrucción directa y visible de una ciudad produciría el impacto psicológico necesario para quebrar la voluntad de resistencia japonesa sin prolongar la guerra. La recomendación final fue clara: emplear la bomba sin advertencia previa contra un objetivo urbano que combinara valor militar e industrial con población civil, maximizando así el efecto psicológico.
La selección de objetivos respondió a criterios técnicos más que morales. Se buscaban ciudades no bombardeadas previamente, lo suficientemente grandes para permitir una evaluación clara del daño, y con características topográficas que amplificaran la onda expansiva. Hiroshima fue elegida porque cumplía todos esos requisitos y porque concentraba funciones militares relevantes. La decisión no fue precipitada ni improvisada. Fue el resultado de un proceso administrativo y estratégico que trató la destrucción de una ciudad como una variable calculable. El 6 de agosto de 1945, la bomba fue lanzada. En segundos, Hiroshima dejó de existir como entidad urbana funcional. La escala de la destrucción superó cualquier experiencia previa, incluso para quienes habían planificado la misión. La ciudad no fue derrotada, fue aniquilada. Sin embargo, el liderazgo japonés no respondió de inmediato con la rendición. La destrucción, aunque sin precedentes, fue inicialmente interpretada como una intensificación extrema de una campaña de bombardeo que ya había devastado decenas de ciudades. 3 días después, Nagasaki confirmó que Hiroshima no había sido un evento único. Ese mismo día, la entrada de la Unión Soviética en la guerra eliminó cualquier posibilidad de mediación diplomática. La combinación de una nueva arma capaz de destruir ciudades instantáneamente y la apertura de un segundo frente terrestre selló el colapso estratégico japonés. La decisión de rendirse no fue producto de un solo factor, sino del reconocimiento de que no existía ningún escenario en el que la continuación de la guerra produjera un resultado distinto de la destrucción total. La secuencia que condujo de Pearl Harbor a Hiroshima no fue una reacción emocional ni una deriva incontrolada. Fue una escalada racional dentro de un marco estratégico que redefinió progresivamente los límites de lo aceptable. Cada etapa fue validada por su eficacia. La inteligencia permitió anticipar y golpear. La eliminación selectiva de mandos demostró que el enemigo podía ser desorganizado desde dentro. El bombardeo incendiario normalizó la destrucción masiva de población civil. La bomba atómica llevó esa lógica a su conclusión extrema. Pearl Harbor había eliminado las restricciones políticas internas en Estados Unidos. Midway había demostrado el valor decisivo de la inteligencia. La muerte de Yamamoto había establecido el precedente de atacar elementos individuales críticos del sistema enemigo. El bombardeo incendiario había acostumbrado a la opinión pública y al mando militar a la aniquilación urbana como instrumento legítimo. Hiroshima no fue una ruptura moral súbita, sino el último eslabón de una cadena de decisiones coherentes entre sí. La lógica del castigo sustituyó por completo a la lógica de la ofensa inicial. La proporción ya no se medía en términos de respuesta al ataque de 1941, sino en función del objetivo político de obtener una rendición incondicional al menor costo posible para Estados Unidos. En ese cálculo, la destrucción instantánea de una ciudad entera fue considerada no solo aceptable, sino eficiente. Con Hiroshima, la Guerra del Pacífico entró en una fase final en la que la distinción entre combatientes y civiles dejó de tener relevancia operativa. El enemigo ya no era solo el ejército japonés, sino el sistema estatal y social que lo sostenía. La guerra terminó cuando ese sistema fue llevado al punto en que la resistencia dejó de ser racional. El método funcionó. El precedente, sin embargo, alteró para siempre la lógica de la guerra moderna. Hiroshima y el uso deliberado de destrucción nuclear contra población civil. En la madrugada del 6 de agosto de 1945, cuando aún no había amanecido en el Pacífico Occidental, un bombardero B-29 de la Fuerza Aérea del Ejército estadounidense despegó de la base aérea de North Field, en la isla de Tinian. El avión, identificado como el número 82 dentro del 509 grupo compuesto, estaba al mando del coronel Paul Tibbets y transportaba una carga distinta a cualquier otra utilizada hasta entonces en combate. En su bodega viajaba un artefacto nuclear de uranio, conocido por su nombre en clave Little Boy, un dispositivo diseñado para liberar una cantidad de energía equivalente a miles de toneladas de explosivos convencionales en una sola detonación. Su misión no era atacar una formación militar en el frente ni una base aérea aislada, sino una ciudad japonesa intacta. La bomba que llevaba el B-29 era un arma basada en un principio físico relativamente simple pero de consecuencias colosales. Utilizaba uranio 235, un tipo raro de uranio capaz de liberar enormes cantidades de energía cuando sus átomos se dividen. El diseño, denominado tipo cañón, funcionaba disparando un fragmento de uranio contra otro mediante una carga explosiva convencional, creando una masa crítica que desencadenaba una reacción en cadena. A diferencia de otros diseños más complejos, este sistema era considerado tan fiable por los ingenieros del Proyecto Manhattan que no se había probado previamente en condiciones reales. Se asumía que funcionaría sin margen de duda.
Por razones de seguridad, el arma fue cargada sin estar completamente armada. El riesgo de una detonación accidental durante el despegue era inaceptable, incluso para una operación de este calibre. El capitán William Parsons, oficial responsable del armamento, completó el proceso de activación en pleno vuelo, introduciendo manualmente los componentes explosivos que permitirían el disparo interno del proyectil de uranio. La operación, ensayada repetidamente en tierra, duró apenas 15 minutos y se realizó sin incidentes, mientras el avión avanzaba hacia Japón a gran altitud. Mientras el bombardero principal seguía su ruta, otros 3 B-29 despegaron con funciones auxiliares. Su tarea no era atacar, sino comprobar las condiciones meteorológicas sobre los posibles objetivos. El uso del arma exigía bombardeo visual. El punto de detonación debía identificarse directamente desde el aire, sin depender de radar. Poco después de las 7 de la mañana, uno de estos aviones, pilotado por el mayor Claude Ederle, sobrevoló Hiroshima y transmitió un informe decisivo. La ciudad estaba prácticamente despejada de nubes. La visibilidad era suficiente para ejecutar el ataque con precisión. Con esa confirmación, Tibbets descartó los objetivos alternativos y puso rumbo definitivo a Hiroshima. La elección de la ciudad no había sido arbitraria. Días antes, un comité especial había evaluado varios factores estratégicos. Hiroshima albergaba importantes instalaciones militares, incluido el cuartel general de un ejército japonés responsable de la defensa del sur del archipiélago. Era además un centro logístico con puerto militar activo y una ciudad lo bastante extensa como para permitir medir con claridad los efectos del arma. A diferencia de otras urbes japonesas, no había sido bombardeada previamente, lo que garantizaba que los daños observados podrían atribuirse exclusivamente a la bomba nuclear, sin confusión con destrucción anterior. En aquel verano de 1945, Hiroshima tenía una población de aproximadamente 250.000 de personas. A la presencia de decenas de miles de soldados se sumaban trabajadores civiles empleados en fábricas de armamento, astilleros y talleres vinculados al esfuerzo de guerra. Su sistema defensivo incluía baterías antiaéreas y estaciones de alerta temprana, pero carecía de suficientes cazas y combustible para enfrentarse eficazmente a bombarderos que operaban a gran altitud. En la práctica, la ciudad estaba mal preparada para un ataque de ese tipo, aunque sus habitantes no lo sabían. A las 8:09 de la mañana, los operadores de radar japoneses detectaron una pequeña formación aérea aproximándose desde el sur. Se activó brevemente la alarma, pero al comprobarse que se trataba de muy pocos aviones, la alerta fue cancelada. En semanas anteriores, misiones similares habían sobrevolado ciudades japonesas para reconocimiento sin atacar. Se asumió que aquel vuelo no representaba una amenaza inmediata. Como resultado, no se ordenó evacuación ni se interrumpieron las actividades cotidianas. La ciudad siguió funcionando con normalidad. Trabajadores se dirigían a sus puestos. Estudiantes participaban en labores de emergencia urbana y las unidades militares permanecían en sus instalaciones. Minutos después, el B-29 alcanzó el punto desde el cual iniciaría la maniobra de bombardeo. Volaba a más de 9.000 metros de altura, a una velocidad superior a 500 km por hora. El mayor Thomas Fereby, encargado de la puntería, identificó visualmente el objetivo asignado, un puente de forma característica en el centro de la ciudad, fácilmente reconocible desde el aire. A las 8:15, las compuertas de la bodega se abrieron y la bomba fue liberada. Un sistema mecánico calculó automáticamente el momento exacto de su caída, teniendo en cuenta la velocidad, la altitud y el viento. En cuanto el artefacto se separó del avión, Tibbets ejecutó una maniobra evasiva extrema, girando bruscamente para alejarse del punto de explosión. La tripulación sabía que disponía de apenas unos segundos antes de que se produjera la detonación. Otros 2 bombarderos acompañantes liberaron instrumentos de medición destinados a registrar la fuerza de la onda expansiva, un indicio claro de que la misión tenía un objetivo científico y evaluativo además de militar. A las 8:16, la bomba explotó en el aire, a casi 600 metros sobre el suelo. La detonación no fue una explosión convencional, sino una liberación instantánea de energía provocada por la fisión nuclear. En una fracción de segundo se formó una bola de fuego de temperatura extrema, más caliente que la superficie del Sol, que se expandió violentamente. El calor irradiado alcanzó el suelo con intensidad suficiente para quemar materiales y cuerpos humanos de forma inmediata. Objetos inflamables se encendieron al instante y superficies expuestas quedaron carbonizadas. La onda de choque que siguió se propagó a velocidad supersónica, aplastando edificios y lanzando escombros a gran distancia.
Las construcciones tradicionales de madera colapsaron casi por completo en el área central, mientras que incluso los edificios de hormigón sufrieron daños estructurales severos. A este efecto se sumó una descarga electromagnética que interrumpió las comunicaciones eléctricas, dejando a la ciudad aislada en cuestión de segundos. El resultado fue una devastación casi total. Decenas de miles de edificios quedaron destruidos o gravemente dañados, y una amplia zona urbana fue reducida a ruinas humeantes. La radiación liberada por la explosión, una combinación de rayos gamma y partículas subatómicas, añadió un componente invisible pero letal. Las personas expuestas a altas dosis comenzaron a morir en los días y semanas siguientes por fallos orgánicos, infecciones y colapso del sistema inmunitario, incluso cuando no presentaban heridas externas graves. En las horas posteriores, resultó imposible evaluar el número de víctimas. Las vías de acceso estaban bloqueadas, los incendios seguían activos y las comunicaciones habían colapsado. Cuando las primeras patrullas japonesas alcanzaron la periferia de la ciudad, informaron de una destrucción tan extensa que apenas podían reconocer el centro urbano. Aquella misma noche, los informes enviados a Tokio describían una situación sin precedentes. Una ciudad entera parecía haber sido aniquilada por un solo ataque aéreo. Con el paso de los días, a medida que se recuperaban cuerpos entre los escombros y los hospitales improvisados colapsaban bajo una marea de heridos, la magnitud humana del ataque comenzó a hacerse visible. Las autoridades japonesas, incapaces de realizar un recuento inmediato, fueron revisando sus estimaciones durante meses. El cálculo más aceptado al final de 1945 situó el número de muertos en más de 100.000 personas, una cifra que incluía tanto a quienes murieron en el instante de la explosión como a aquellos que sucumbieron después a quemaduras, infecciones y los efectos internos de la radiación. A diferencia de otras armas, la bomba había seguido matando mucho después de haber detonado. Desde el aire, las tripulaciones estadounidenses observaron cómo una columna de humo ascendía hasta una altura comparable a la de los propios bombarderos. La nube, con su característica forma de hongo, era visible a cientos de kilómetros. En el avión principal, uno de los oficiales anotó una frase que reflejaba la conmoción del momento, una expresión de incredulidad ante lo que acababan de provocar. Para el mando militar, sin embargo, la misión había cumplido su objetivo. El mensaje transmitido a la base confirmó el éxito del ataque y las aeronaves regresaron sin oposición. En Washington, la noticia llegó mientras el presidente Harry Truman viajaba de regreso desde Europa. Horas después de la detonación, emitió una declaración pública que presentó el ataque como un golpe contra una base militar japonesa y como una demostración de una nueva fuerza científica. El mensaje incluía una advertencia explícita. Si Japón no aceptaba las condiciones de rendición, enfrentaría una destrucción aún mayor. El tono no dejaba lugar a negociación inmediata. Se trataba de una amenaza directa respaldada por un hecho consumado. En Tokio, la información llegó fragmentada y confusa. Las comunicaciones con Hiroshima se habían interrumpido por completo en el momento de la explosión, y el cuartel general del ejército allí situado había sido destruido. Solo al día siguiente, tras el análisis de restos radiactivos por parte de científicos japoneses, se confirmó que el arma utilizada era de naturaleza nuclear. Para entonces, el liderazgo japonés ya se encontraba dividido sobre cómo interpretar el ataque. Algunos lo veían como una extensión extrema del bombardeo incendiario que había devastado decenas de ciudades. Otros comprendían que se trataba de una amenaza cualitativamente distinta, capaz de destruir centros urbanos sin previo aviso y sin necesidad de campañas prolongadas. El órgano supremo de decisión del gobierno japonés se reunió sin lograr consenso. La estructura política del país exigía unanimidad para decisiones trascendentales, y esa rigidez paralizaba cualquier respuesta rápida. La facción militar más dura sostenía que Estados Unidos disponía de pocas bombas de ese tipo y que Japón podía resistir el golpe, preparando una defensa sangrienta de las islas principales. Los sectores civiles y diplomáticos, en cambio, advertían que la nueva arma hacía imposible una resistencia prolongada sin conducir a la aniquilación nacional. Antes de que ese debate pudiera resolverse, Estados Unidos avanzó al siguiente paso. En la madrugada del 9 de agosto, otro B-29 despegó con una bomba diferente, basada en plutonio y de diseño más complejo. Este artefacto había sido probado semanas antes en el desierto de Nuevo México, confirmando su funcionamiento. El objetivo inicial era una ciudad con importantes instalaciones militares, pero las condiciones atmosféricas obligaron a desviar la misión hacia un segundo blanco. Nagasaki, un puerto industrial encajado entre colinas. La detonación sobre Nagasaki, aunque técnicamente más potente,
produjo una destrucción algo menor debido a la geografía del lugar. Aún así, decenas de miles de personas murieron y amplias zonas industriales quedaron arrasadas. El hecho de que dos ciudades hubieran sido devastadas en cuestión de días reforzó la impresión de que Estados Unidos estaba dispuesto a repetir el ataque tantas veces como fuera necesario. Ese mismo día, otro acontecimiento alteró de forma decisiva el panorama estratégico. La Unión Soviética, que hasta entonces había permanecido al margen del conflicto en el Pacífico, declaró la guerra a Japón e inició una ofensiva masiva en Asia continental. La entrada soviética eliminó la última esperanza japonesa de negociar una paz mediada y dejó claro que el país enfrentaba ahora una guerra en dos frentes sin posibilidad real de resistencia eficaz. La combinación de la segunda explosión nuclear y el avance soviético desbloqueó el estancamiento político en Tokio. En una reunión nocturna extraordinaria, incapaces de alcanzar un acuerdo, los líderes japoneses recurrieron a una medida excepcional: solicitar la intervención directa del emperador. En una declaración solemne, el monarca expresó que continuar la guerra solo conduciría a la destrucción total del país y a un sufrimiento inútil para la población. Con esa intervención se rompió el bloqueo decisorio que había paralizado al gobierno. Japón comunicó su disposición a aceptar la rendición bajo la condición de preservar la institución imperial. La respuesta aliada fue deliberadamente ambigua, permitiendo que el emperador permaneciera como figura simbólica pero subordinada a la autoridad de ocupación. Aún así, sectores militares intentaron impedir la rendición mediante un golpe improvisado que fracasó en pocas horas, incapaz de reunir apoyos suficientes en una estructura ya desmoralizada. El 15 de agosto de 1945, la voz del emperador se transmitió por radio a toda la nación. El mensaje, cuidadosamente formulado, evitó la palabra rendición y presentó la decisión como un sacrificio necesario para evitar la extinción de la civilización. Para una población educada durante años en la idea de que rendirse era inconcebible, el anuncio resultó desconcertante. Sin embargo, también significó el fin inmediato de los bombardeos y de una guerra que había llevado al país al borde del colapso. El conflicto del Pacífico había durado más de 3 años y medio desde el ataque inicial a Pearl Harbor. En ese tiempo, millones de personas habían muerto, la mayoría de ellas japonesas, y vastas áreas urbanas habían sido destruidas. El uso de las bombas atómicas no fue un episodio aislado ni una improvisación final, sino la culminación de una escalada progresiva en la que cada paso se justificó como el medio más eficaz para forzar la rendición al menor coste posible para quien lo ejecutaba. El fin de la Guerra del Pacífico y la subordinación estructural japonesa. La rendición de Japón, anunciada el 15 de agosto de 1945, no fue la consecuencia mecánica ni inmediata de las bombas atómicas por sí solas. Fue el desenlace de un sistema que había dejado de funcionar como instrumento de guerra semanas antes de Hiroshima, quizá meses antes, y que ya no podía sostener una resistencia coherente frente a la presión acumulada. Para el verano de 1945, el Estado japonés seguía combatiendo más por inercia institucional e ideológica que por una capacidad real de alterar el resultado del conflicto. La combinación de bloqueo naval, destrucción industrial, colapso logístico y aislamiento diplomático había erosionado los fundamentos materiales de la guerra hasta un punto crítico. Desde principios de 1944, la marina mercante japonesa había sido sistemáticamente aniquilada por submarinos estadounidenses, lo que interrumpió el flujo de alimentos, combustible y materias primas hacia el archipiélago. A esa asfixia se sumó, en 1945, el minado aéreo de puertos y rutas costeras, una campaña poco visible pero extremadamente eficaz que paralizó el transporte interno incluso en zonas no bombardeadas. Paralelamente, el bombardeo incendiario había destruido los principales centros urbanos e industriales, fragmentando el tejido económico y social que sostenía la producción de guerra. Cuando Hiroshima fue atacada, Japón ya no luchaba como una potencia industrial moderna, sino como un estado cercado, empobrecido y desorganizado, que seguía movilizando recursos humanos sin capacidad de reemplazarlos. La batalla de Okinawa había ofrecido un anticipo brutal de lo que implicaría llevar esa guerra a las islas principales. Entre abril y junio de 1945, fuerzas estadounidenses desembarcaron en la mayor de las islas, Ryukyu, enfrentándose a un sistema defensivo japonés diseñado no para repeler al invasor en la costa, sino para desgastarlo en una guerra de posiciones subterráneas. Durante casi 3 meses, ambos bandos combatieron en un terreno devastado, bajo fuego constante de artillería y bombardeo aéreo. Las cifras resultantes fueron estremecedoras.
más de 12.000 soldados estadounidenses muertos, decenas de miles de heridos y un número de bajas japonesas que superó ampliamente al contingente inicial desplegado, debido a la práctica sistemática de luchar hasta la muerte. La población civil de Okinawa sufrió de manera particularmente extrema. Atrapados entre ambos ejércitos, miles de civiles murieron por fuego cruzado, bombardeos o suicidios colectivos inducidos por una propaganda que presentaba la captura como una deshonra peor que la muerte. Otros fueron ejecutados por soldados japoneses bajo sospecha de colaborar con el enemigo. El resultado fue la destrucción de aproximadamente un tercio de la población de la isla. Para los planificadores estadounidenses, Okinawa no fue solo una victoria estratégica, sino una advertencia inequívoca. Una invasión del Japón metropolitano reproduciría ese patrón a una escala mucho mayor. Ese aprendizaje se incorporó directamente en la planificación de la siguiente fase de la guerra, conocida como Operación Downfall. El plan preveía dos grandes desembarcos, uno en la isla de Kyushu a finales de 1945 y otro en la llanura de Kanto, cerca de Tokio, en la primavera de 1946. Los servicios de inteligencia estimaban que Japón concentraría cientos de miles de soldados regulares, reforzados por millones de civiles movilizados en milicias improvisadas. El modelo defensivo no se basaría en maniobras convencionales, sino en una resistencia total, destinada a infligir el máximo número de bajas antes de ser derrotada. Las proyecciones de pérdidas estadounidenses variaron considerablemente según los supuestos utilizados. Algunos cálculos oficiales, basados en extrapolaciones de Okinawa, hablaban de decenas de miles de muertos en los primeros meses. Otros estudios, más pesimistas, consideraban que las bajas totales podrían alcanzar cifras mucho más elevadas si la resistencia se prolongaba. Estas estimaciones no eran predicciones exactas, sino escenarios construidos para evaluar riesgos, y su amplitud reflejaba la incertidumbre inherente a una operación sin precedentes en escala y complejidad. Con el paso del tiempo, esas cifras fueron reinterpretadas y politizadas. En años posteriores, el presidente Truman afirmó que la invasión habría costado cientos de miles de vidas estadounidenses, un argumento utilizado para justificar retrospectivamente el uso de las bombas atómicas. Sin embargo, los documentos contemporáneos muestran un panorama más matizado, con múltiples proyecciones y sin una cifra única aceptada. El debate sobre si las bombas salvaron vidas se apoyó en comparaciones hipotéticas difíciles de verificar y cargadas de supuestos sobre decisiones que nunca llegaron a tomarse. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que hasta el mismo día de la rendición, Estados Unidos continuó preparándose para una invasión a gran escala. En Okinawa se acumulaban suministros, se construían aeródromos y se concentraban fuerzas aéreas y navales. Al mismo tiempo, el programa nuclear no se detuvo tras Hiroshima y Nagasaki. La producción de nuevas bombas continuó y los responsables del proyecto preveían disponer de más artefactos en los meses siguientes. En la lógica estratégica del momento, las armas nucleares no eran vistas como un recurso excepcional agotado, sino como una herramienta más dentro de un abanico creciente de medios de destrucción. Mientras tanto, el equilibrio estratégico japonés se vio alterado de forma irreversible por un acontecimiento externo. El 9 de agosto de 1945, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y lanzó una ofensiva masiva en el continente asiático. Millones de soldados, apoyados por miles de tanques y piezas de artillería, avanzaron con rapidez sobre Manchuria, derrotando en cuestión de días a un ejército japonés que, sobre el papel, seguía siendo numeroso pero que había sido vaciado de sus mejores unidades para defender el archipiélago. La ofensiva soviética no solo destruyó una fuerza militar, eliminó la última base territorial desde la cual Japón podía imaginar una guerra prolongada. El impacto político fue inmediato. Durante meses, parte del liderazgo japonés había mantenido la esperanza de utilizar a Moscú como intermediario para negociar una salida menos humillante del conflicto. La entrada soviética no solo cerró esa posibilidad, sino que introdujo un escenario aún más temido: la ocupación parcial del país por fuerzas comunistas. La coincidencia temporal entre el segundo ataque nuclear y la ofensiva soviética produjo un shock estratégico doble que dejó al gobierno japonés sin margen de maniobra real. A partir de ese momento, el debate sobre las causas inmediatas de la rendición se convirtió en una cuestión compleja y, con el tiempo, profundamente controvertida. Ya en agosto de 1945, dentro del propio gobierno japonés coexistían interpretaciones distintas. Algunos dirigentes subrayaron el impacto psicológico y estratégico de las bombas atómicas, señalando que habían demostrado de forma concluyente que Estados Unidos podía destruir ciudades japonesas una tras otra sin necesidad de invadir el país.
Otros enfatizaron la entrada soviética como el factor decisivo, no tanto por su efecto militar inmediato, aunque fue devastador, sino porque anuló cualquier esperanza de negociación y abrió la posibilidad de una ocupación dividida del territorio japonés. La documentación disponible refleja esa ambigüedad. En las deliberaciones internas del Consejo Supremo, los argumentos se entrelazaron sin que uno solo dominara claramente. El ministro de Asuntos Exteriores insistió en que la nueva arma hacía imposible prolongar la guerra sin llevar a la nación a la aniquilación. El ministro de Guerra, en cambio, sostuvo que Japón aún podía resistir, pero reconoció que la situación general se había vuelto insostenible tras la ofensiva soviética. Incluso el mensaje imperial que anunció el final de la guerra aludió a ambos elementos: la aparición de una bomba de poder destructivo sin precedentes y el deterioro global de la situación militar. Lo verdaderamente decisivo no fue, por tanto, un único acontecimiento, sino el colapso acumulativo de todas las opciones disponibles. El sistema político japonés, diseñado para evitar decisiones unilaterales, había quedado bloqueado durante meses por la exigencia de unanimidad. Solo la intervención directa del emperador, una ruptura extraordinaria con la práctica constitucional, permitió resolver el empate. Ese gesto no solo selló la rendición, sino que evidenció hasta qué punto las instituciones civiles y militares habían perdido capacidad de adaptación a una realidad estratégica radicalmente transformada. El intento de golpe de Estado en la noche del 14 al 15 de agosto confirmó ese agotamiento. Oficiales jóvenes, convencidos de que la rendición traicionaba el sacrificio realizado, intentaron tomar el control del Palacio Imperial y silenciar el anuncio. Sin embargo, carecieron del apoyo de los mandos superiores. Incluso aquellos generales que se habían opuesto a aceptar los términos aliados comprendieron que desafiar abiertamente la decisión imperial destruiría el último elemento de cohesión del Estado. El suicidio del ministro de Guerra, presentado como un acto de responsabilidad personal por la derrota, simbolizó el final de una cultura política que había identificado honor con resistencia absoluta. La ocupación aliada comenzó pocos días después. El desembarco de fuerzas estadounidenses y la llegada del comandante supremo marcaron el inicio de una transformación sin precedentes en la historia japonesa. Aunque el aparato estatal se mantuvo formalmente en pie, el poder real pasó a manos de la autoridad de ocupación, que actuó como un gobierno paralelo con capacidad de veto sobre todas las decisiones fundamentales. La prioridad inicial fue eliminar cualquier posibilidad de reanudación del militarismo. Las fuerzas armadas fueron disueltas, millones de soldados desmovilizados y el armamento confiscado o destruido. Ese proceso tuvo efectos sociales inmediatos. Japón se encontraba en una situación económica desesperada. Las ciudades estaban arrasadas, el sistema de transporte fragmentado y la producción agrícola gravemente afectada. El retorno masivo de soldados a una economía colapsada generó desempleo, pobreza y un mercado negro que se convirtió en el principal mecanismo de supervivencia para amplios sectores de la población. La inflación se disparó, erosionando los ahorros y debilitando aún más la capacidad del Estado para gestionar la crisis. La escasez de alimentos fue especialmente grave. El país había dependido durante décadas de importaciones procedentes de sus territorios coloniales, ahora perdidos. Con la flota mercante destruida y la agricultura interna dañada, las raciones oficiales cayeron por debajo de niveles de subsistencia. Solo la importación masiva de alimentos financiada por las autoridades de ocupación evitó una hambruna de dimensiones aún mayores. Para muchos japoneses, la posguerra inmediata no fue una transición hacia la paz, sino una lucha diaria por la supervivencia. En paralelo a las medidas de emergencia, la ocupación impulsó reformas estructurales destinadas a remodelar el sistema político y social. Se abolieron leyes represivas, se liberó a prisioneros políticos y se depuró a cientos de miles de funcionarios y empresarios asociados con el régimen militarista. La nueva constitución, redactada bajo supervisión aliada, redefinió la soberanía como emanación del pueblo y transformó al emperador en una figura simbólica. El famoso artículo que renunciaba a la guerra como derecho soberano marcó una ruptura radical con la historia reciente del país. La reforma agraria alteró profundamente el equilibrio social en el campo, al convertir a millones de arrendatarios en propietarios. La disolución parcial de los grandes conglomerados industriales buscó reducir la concentración de poder económico, aunque su aplicación fue desigual y se suavizó con el inicio de la Guerra Fría. A medida que la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética se intensificó, las prioridades de la ocupación cambiaron. Japón pasó de ser un país derrotado que debía ser desmilitarizado a un aliado estratégico que debía ser reconstruido con rapidez. Los juicios por crímenes de guerra añadieron otra capa de complejidad al legado del conflicto.
La condena de dirigentes civiles y militares de alto rango estableció una narrativa oficial de responsabilidad. Pero la exclusión del emperador de cualquier proceso judicial dejó una ambigüedad persistente. Para algunos japoneses, los condenados fueron chivos expiatorios. Para otros, su castigo no abordó la responsabilidad más amplia de la sociedad y de las estructuras que habían hecho posible la guerra. En este contexto, la experiencia de las víctimas de los bombardeos atómicos ocupó un lugar incómodo. Durante la ocupación, la censura limitó la difusión de imágenes y testimonios sobre los efectos de la radiación. Los supervivientes, conocidos más tarde como hibakusha, sufrieron no solo problemas de salud a largo plazo, sino también discriminación social, alimentada por el miedo y la ignorancia. El reconocimiento oficial de su situación llegó tarde y de forma parcial, dejando cicatrices físicas y psicológicas que perduraron durante décadas. La memoria de la guerra se convirtió así en un terreno de disputa. Para algunos sectores, Japón fue ante todo una víctima de una violencia desproporcionada. Para otros, la devastación fue la consecuencia de una agresión iniciada años antes. Hiroshima se transformó en un símbolo universal del horror nuclear, pero ese simbolismo, al centrarse en el sufrimiento, a menudo evitó una reflexión completa sobre el camino que había llevado a ese desenlace. Al final, la posguerra japonesa no fue una simple historia de derrota y reconstrucción, sino un proceso de adaptación forzada a un orden internacional radicalmente distinto. El país emergió como una democracia formalmente pacifista, integrada en un sistema de seguridad dominado por Estados Unidos, y con una economía que, en pocos años, iniciaría una recuperación espectacular. Sin embargo, esa transformación se construyó sobre ruinas físicas, traumas no resueltos y una ambigüedad persistente sobre responsabilidad y memoria. 9 potencias nucleares y el equilibrio estratégico global. Hiroshima estableció un precedente que transformó de manera irreversible la lógica de la guerra moderna. Por primera vez, un Estado empleó deliberadamente un arma diseñada para la aniquilación masiva de población civil como instrumento político para forzar la rendición de un adversario. La decisión no fue producto del pánico, ni de un error de cálculo, sino el resultado de una evaluación consciente de alternativas. El uso de la bomba atómica fue planificado, autorizado y ejecutado porque se consideró el medio más eficiente para terminar la guerra al menor coste posible para quien la empleaba. Ese éxito inmediato ocultó consecuencias estratégicas de largo alcance. Lejos de cerrar la posibilidad de la guerra total, Hiroshima la normalizó. Demostró que la tecnología militar había alcanzado un umbral en el que la distinción entre combatientes y civiles dejaba de ser operativa y que un Estado podía destruir una ciudad entera en segundos sin exponer de forma significativa a su propio personal. Una vez cruzado ese umbral, no existió mecanismo alguno para revertirlo. En los años posteriores, el desarrollo de arsenales nucleares siguió una lógica que parecía racional: la disuasión mutua. Si dos adversarios poseen capacidad de destrucción absoluta, ninguno se atreverá a usarla por temor a una represalia equivalente. Sin embargo, esa lógica descansa sobre supuestos frágiles: racionalidad perfecta, comunicación clara, ausencia de errores técnicos y control absoluto en situaciones de crisis. La historia demuestra que esas condiciones rara vez se cumplen de forma sostenida. El monopolio nuclear estadounidense duró apenas 4 años. En 1949, la Unión Soviética detonó su primera bomba. Reino Unido, Francia y China siguieron en las décadas siguientes. Más tarde, India y Pakistán se incorporaron mediante pruebas explícitas, Israel desarrolló un arsenal no declarado y Corea del Norte desafió sanciones internacionales para convertirse en potencia nuclear. Para mediados de la década de 2020, 9 estados poseen armas nucleares, con más de 12.000 ojivas en total. Aunque la cifra es inferior al pico de la Guerra Fría, sigue siendo suficiente para devastar la civilización humana varias veces. La reducción cuantitativa no eliminó el peligro. Los arsenales restantes son más precisos, más flexibles y, en algunos casos, más utilizables. El desarrollo de armas nucleares de bajo rendimiento, presentadas como tácticas, ha erosionado el umbral psicológico que contenía su uso. La idea de que una bomba nuclear pequeña podría emplearse sin desencadenar una escalada total es una ilusión peligrosa. Cualquier uso rompería el tabú establecido desde 1945 y generaría una presión inmediata para responder con armas equivalentes. Durante la Guerra Fría, la estabilidad nuclear dependió del concepto de destrucción mutua asegurada. Ningún bando podía atacar primero sin garantizar su propia destrucción. El sistema funcionó, pero con márgenes extremadamente estrechos.
La crisis de los misiles de Cuba en 1962 llevó al mundo al borde del conflicto nuclear, no por diseño robusto, sino porque decisiones individuales correctas evitaron una catástrofe. En otros momentos, el mundo dependió de la intuición de oficiales que decidieron ignorar alertas falsas generadas por errores técnicos o interpretaciones erróneas de datos. Estos incidentes no fueron excepcionales. A lo largo de décadas se produjeron falsas alarmas, fallos informáticos y malentendidos que activaron protocolos nucleares por minutos u horas. El hecho de que ninguno terminara en desastre no demuestra la solidez del sistema, sino la cantidad de veces que la humanidad dependió de la prudencia y la suerte. La proliferación nuclear ha agravado ese riesgo. A diferencia del equilibrio bipolar de la Guerra Fría, el mundo actual presenta múltiples actores con doctrinas, intereses y culturas estratégicas distintas. En regiones como Asia Meridional, donde India y Pakistán mantienen un conflicto territorial activo, la posibilidad de escalada nuclear no es teórica. Ambos estados contemplan el uso temprano de armas nucleares en caso de guerra convencional, reduciendo aún más el margen de contención. A ello se suma el riesgo no estatal. La posibilidad de terrorismo nuclear, aunque técnicamente compleja, no es imposible. Cantidades relativamente pequeñas de material fisible bastarían para construir un dispositivo rudimentario capaz de devastar un centro urbano. Aunque la mayor parte de estos materiales está bajo control estatal, existen precedentes de contrabando y redes de proliferación que demuestran vulnerabilidades persistentes, especialmente en contextos de inestabilidad política. La pregunta central que plantea Hiroshima no es si su uso fue justificable en 1945, un debate que permanece abierto y polarizado, sino qué tipo de mundo creó ese uso. La secuencia que llevó de Pearl Harbor a Hiroshima fue una escalada progresiva en la que cada paso fue considerado racional, eficaz y políticamente aceptable. Dentro de ese marco, la decisión final fue coherente. El problema no reside en la racionalidad de cada decisión individual, sino en el sistema que convierte la aniquilación masiva en una opción legítima. Desde entonces, la estabilidad nuclear no ha estado garantizada por normas sólidas o prohibiciones efectivas, sino por la expectativa de que nadie será el primero en cruzar el umbral. A diferencia de las armas químicas y biológicas, cuyo uso está ampliamente prohibido y estigmatizado, las armas nucleares siguen integradas en doctrinas de seguridad nacional como herramientas legítimas bajo determinadas circunstancias. Esa legitimidad condicional mantiene vivo el riesgo. Hiroshima demostró que, cuando un Estado concluye que la destrucción masiva es el medio más eficiente para alcanzar un objetivo político, está dispuesto a emplearla. No existe razón estructural para asumir que esa disposición desaparecerá en el futuro. Mientras las armas nucleares existan y sigan siendo consideradas instrumentos utilizables de poder, la posibilidad de repetición no puede descartarse. El legado final de Hiroshima no es la paz, sino la instauración de una amenaza permanente. Durante 8 décadas, el mundo ha evitado una guerra nuclear, no porque el sistema sea seguro, sino porque la combinación de prudencia, azar y decisiones individuales ha contenido el desastre. No hay garantía de que esa combinación continúe indefinidamente. La destrucción de 1945 no cerró una era, inauguró una condición histórica de riesgo constante, bajo la cual la civilización moderna sigue viviendo.